Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 3 de la serie La Reencarnación, Ley Universal. Y aunque un poco más adelante seguiremos abundando en las enseñanzas que dejó Buda, he creído conveniente recordar que este planeta nuestro es una hermosa escuela de aprendizaje que ofrece a cada ser humano que lo habita todos aquellos elementos indispensables con los que pulir y embellecer el diamante que encierra en su interior, su espíritu. Pues en cada una de las muchas vidas que Dios nos da, venimos para hacer un nuevo curso o para completar el anterior, en el ambiente idóneo, de acuerdo con el grado de evolución alcanzado por su espíritu, pues el ser humano recibe, tal y como decía Jesús, según sus obras. Por lo tanto, cuando en una vida no realizamos el trabajo al que nos comprometimos libremente en el astral antes de la nueva encarnación o queda incompleto, hemos de repetir la experiencia igual que hace cualquier estudiante que no aprobara su asignatura, presentándose a examen en nuevas ocasiones hasta lograr superarlo. En las enseñanzas de Buda queda reflejada claramente la escasa intervención divina sobre el destino humano, ya que de esa manera el individuo se sobreesfuerza siendo capaz de superar su destino en la tierra, por más duro y adverso que éste se manifieste, ya que en él anida el convencimiento de que en su propia voluntad y en su capacidad para asumirlo está la clave de la superación en vidas sucesivas. El deseo y la ignorancia son los grandes obstáculos para alcanzar la iluminación. Los seres humanos, al estar muy poco dispuestos a cambiar y enderezar sus caminos, incurren una y otra vez en la rueda de la vida, siendo limitados por el dolor y el sufrimiento, ocasionados por el fardo kármico, aceptando su condición ya sea humilde o elevada, pues saben que en una vida no se puede producir grandes cambios, por ser el tiempo demasiado corto, pero sí deben superarlo para que en la vida siguiente puedan desechar el karma vencido en esta presente. La causa de todos los males reside en el egoísmo, al que hay que tratar de erradicar a toda costa. Para ello hay que seguir el llamado camino de los 8 pasos. Cultivar el juicio correcto, la intención, el lenguaje, la conducta, el medio de vida, la voluntad, el autoexamen y la concentración, a la cual se llega a través de distintas técnicas, entre ellas el yoga. Por lo tanto, quien observa en su vida dichos pasos ha de verse libre por siempre del fardo kármico. El convencimiento de que si no se obra en consecuencia de una a otra vida, la sobrecarga del karma por el comportamiento negativo les hará encarnar en cuerpos de animales. Esta es una idea muy extendida, al carecer del rigor férreo y dogmático del hinduismo. Pronto aparecieron las primeras comunidades budistas de monjes y monjas para las que el propio Buda dictó las reglas a seguir. Las enseñanzas de Buda no tuvieron mucha expansión en la India, su país de origen. Sin embargo, fueron acogidas por los pueblos limítrofes que las convirtieron en su práctica religiosa exclusiva, como ocurriría con el Tíbet, país cuyos asientos culturales eran totalmente chamánicos antes de la aparición del budismo y de los que han quedado vestigios sumamente importantes, existiendo hasta el siglo VII en el que irrumpió otra religión llamada Bon, que enseñaba la creencia en la inmortalidad del individuo y la existencia de una vida feliz tras la muerte. Pese a ello, allí donde fue el budismo, encontró un mayor arraigo, sin afectarle la coexistencia con las otras doctrinas de la región. Quizá el particular reducto de aquella tierra, rodeada de montañas, facilitara el que calara en sus habitantes, hasta tal punto que cualquier actividad, por vulgar o cotidiana que fuera, estaba regida por el culto y la práctica espiritual de los monjes y lamas,
entregados en cuerpo y alma a tal fin, por lo que cualquier hecho se confundía con la propia religión y creencia. ¿Podríamos hablar de un budismo específicamente tibetano? Sí, pues sin duda es distinto al practicado en Sri Lanka, China o Japón. De ahí que se emplee a veces, en vez de budismo, la palabra de lamaísmo para los tibetanos. El momento clave de la vida para el que se preparan es el instante mismo de la muerte, ya que piensan que es la última oportunidad para realizarse espiritualmente y despertar. Dicho de otra manera, el verdadero objeto de la vida es alcanzar una buena muerte, para lo cual se apoyan en las enseñanzas del bardo Todol, texto procedente de la India y que fue, según cuenta la tradición, escrito por el sabio Padma Sambhava, alrededor del siglo VII de nuestra era. Bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, es el libro cuya lectura o audición libera del bardo. Con este término designan los tibetanos al estado intermedio por el que pasa la esencia vital de cada individuo, entre el instante de la muerte, que dura 49 días, y la próxima encarnación. Según Alexandra Neal, si este aliento vital, en vez de salir por la cúspide del cráneo, lo hace por otros orificios distintos, boca o ano, la siguiente reencarnación será mala. Para evitarlo, el bardo aconseja conservar firmemente a tu espíritu lúcido, rechazando cualquier conciencia en un ego, cualquier ligazón a tu ilusoria personalidad, disuelve tu no ser en el ser y queda liberado. Del libro tibetano de los muertos se hicieron varias versiones, que cada secta creada en el Tíbet adaptó a sus ritos, pero siempre sobre la base del budismo, siendo imprescindible su lectura a la hora de la muerte, ya que hay que indicarle al moribundo cuánto es menester, para lo que le espera inmediatamente tras la muerte física. Todos los seres, sin excepción, están sometidos a la muerte y a la reencarnación, teniendo esta unas características especiales en la clase social de los lamas, pues cuando estos están plenamente realizados, pueden, según los propios tibetanos, elegir las circunstancias de su propia encarnación, incluso el lugar exacto donde ha de efectuarse. También tienen la posibilidad de reencarnar sus cuerpos sutiles en 2 o 3 cuerpos. Por ejemplo, el espíritu o principio vital en un cuerpo, el alma en otro y la palabra en un tercero. Este caso queda bien reflejado en la conocida y famosa película de Bernardo Bertolucci, El pequeño Buda. En el caso de que la muerte les sorprenda sin acabar la misión encomendada en la presente vida, habrán de completarla en la inmediata. De ahí la importante labor de ciertos monjes, karmapas, en buscar y descubrir a la presunta criatura en la que el lama ha encarnado, para devolverla a su monasterio, educarla y hacer que recupere la personalidad que perdió con la muerte. Estos casos concretos, a los cuales se le llama tulkus, budas vivientes, al contrario de como expuse anteriormente, encarnan en su totalidad en un solo cuerpo, del que se valdrán para acabar la misión cifrada como meta. El budismo tibetano, cada día más conocido y popular, ha traspasado las fronteras occidentales, encontrando muchos adeptos a través de los múltiples viajes de su santidad el 14º Dalai Lama Tizin Gyatso, jefe de Estado temporal y líder espiritual del pueblo tibetano, Premio Nobel de la Paz. Entre tales adeptos se encuentran actores famosos como Richard Gere, que ha abrazado su doctrina haciéndose promotor de las visitas del líder budista a Estados Unidos. También por libros como 7 años en el Tíbet, donde su autor Henry Harrer, miembro de las SS durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta su estancia durante ese periodo de tiempo en el llamado Techo del Mundo,
así como la amistad y relación con el Dalai Lama actual durante su juventud. La historia fue llevada al cine en 1997 por el director Jean-Jacques Annaud con notable éxito. Sin olvidar el caso del niño español nacido en Granada, cuya infancia transcurrió en Bouvion, en las Alpujarras granadinas, y que en su día hizo correr verdaderos ríos de tinta, al ser descubierto como la reencarnación del alto lama llamado Thubten Yese, quien antes de dejar su existencia en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1984, declaró que se volvería a encarnar en un lugar al sur de España. Osel Ita Torres, Luz Clara, en tibetano, reconocido por el Dalai Lama como tal, fue instaurado como abad del templo que erigiera en su anterior encarnación, viviendo desde los 6 años en el monasterio de Sera, en el sur de la India. Retomando la ruta de nuestra historia, veréis que la reencarnación estaba sentada desde los albores de las civilizaciones más antiguas en la esencia de sus creencias, como algo de lo más normal y cotidiano, aunque cada una de ellas dejó marcada en esa tendencia su sello personal, permaneciendo fija la idea de que tras la muerte física la parte espiritual seguía existiendo para animar otros cuerpos en nuevas vidas humanas. Tanto el pueblo caldeo como el persa existieron unos personajes muy importantes que ellos consideraban como maestros y que recibían el nombre de magos por su gran experiencia y sabiduría sobre el mundo oculto. Entre los muchos conocimientos que transmitían a sus fervientes seguidores se encontraba la firme creencia en la ley de los renacimientos, considerada como una verdad fundamental en la que sostenían que el alma era un ser espiritual bastante complejo y que pasaba por toda una serie de experiencias terrestres, así como en otros mundos, hasta alcanzar tal grado de pureza que quedaba relegada la necesidad de nuevas reencarnaciones. Los egipcios ya enseñaban la reencarnación 3000 años antes de Cristo. El historiador griego Heródoto, siglo V a.C., afirmaba que los egipcios fueron los primeros reencarnacionistas, ya que numerosos textos antiguos han demostrado que entre ellos esta creencia resultaba sumamente corriente y familiar, como lo expone el siguiente párrafo interpretado por Marius Fontaine. Antes de nacer, el niño ha vivido ya, y la muerte no termina en la nada. La vida es un devenir que transcurre semejante a un día de sol que recomenzará. El gran iniciado Hermes Trismegisto, del que se sabe muy poco de su biografía y al que se le atribuyen varias obras, entre ellas el Kybalión, la Tabla Esmeralda y 42 tratados, una colección de diálogos agrupados en el nombre de Corpus Hermeticum, el discurso perfecto, conservado en traducción latina con el nombre de Asclepios o Esculapio, donde se decía que las almas bajas y malas pertenecen encadenadas a la tierra por múltiples renacimientos, pero las almas virtuosas suben volando hacia las esferas superiores. Así se expresa en el diálogo mantenido con Asclepios referente a las recompensas y castigos que recibirán los hombres según su actuación. Tal es, en efecto, la recompensa que aguarda a los que llevan una vida de piedad para con Dios y de atento cuidado del mundo. En cambio, los que hayan vivido en el mal y la impiedad, aparte de ver que se les niega el retorno al cielo, son condenados a pasar de cuerpo en cuerpo, aparte de ver que se les niega el retorno al cielo, y son condenados a pasar, como digo, de cuerpos de otra especie, en virtud a una migración vergonzosa, indigna de la santidad del espíritu. El filósofo griego neoplatónico Jámblico dijo de él: Hermes es el rector de la palabra e inspirador de los iniciados. Es él quien dirige la verdadera ciencia,
Él es uno con todo, y por ello nuestros antepasados le atribuían todos los descubrimientos y ponían sus obras bajo la protección del nombre de Hermes. La esencia de la enseñanza de Hermes se encuentra en Pimander, libro inspirado y escrito en forma de diálogo entre Hermes como mente individual y Pimander, mente iluminada o divina, o en la conocida Tabla Esmeralda, en la que se guarda el secreto de la inmortalidad y de la sabiduría eterna, capaz de atravesar la barrera del tiempo y conducir a los seres humanos hacia la auténtica liberación, ya que cuando los oídos del discípulo están listos para oír, llega la voz del maestro para llenarlos de sabiduría. Porfirio, en su Caverna de las Ninfas, refiere que los egipcios reconocían en el cielo dos puertas, una llamada puerta de los hombres, por la que penetraban las almas que venían de la tierra, para animar los cuerpos de los hombres. La segunda de las puertas, llamada puertas de los dioses, era la que daba paso a las almas que después de la muerte subirán al cielo, por lo tanto eran llamadas de puerta de la vida y la puerta de la muerte. Los propios egipcios reconocían que la enseñanza de esta creencia traspasó las fronteras y fue llevada desde tiempos inmemoriales hacia el este, hecho reflejado en sus propias escrituras, en las que narran cómo Osiris, el dios que personificaba al mundo del conocimiento esotérico, lo llevó desde Egipto hasta la India, bajo la forma de un toro moteado. La idea sobre la reencarnación sostenida tan popularmente en todo el país egipcio llegó hasta Grecia, sobre el siglo XV a.C., antes de que los propios griegos se asentaran definitivamente en la que sería su tierra nativa. Existían los llamados misterios eleusinos, ritos de iniciación anuales dedicados al culto de las diosas agrícolas Deméter y su hija Perséfone, llamados así por su procedencia de Eleulisis, ciudad helática situada a unos 18 kilómetros de Atenas y cuyo tema central era la reencarnación. También hay una vieja leyenda, entre otras muchas, en la cual la diosa Perséfone tejía nuevos cuerpos para viejas almas, y bajo esta creencia algunos muertos eran enterrados para que sus almas pidieran el agua del recuerdo que fluía de una de las fuentes del Hades, el más allá, y en su próxima encarnación ésta podría recordarles detalles de su anterior vida. Esta creencia fue difundida por Pitágoras, quien afirmaba que esta ley no solo observaba, sino que tenía en cuenta todas las desigualdades existentes en la vida terrestre del hombre, expresando que una vida en carne no es más que una anilla en la larga cadena de la evolución del alma. Fue tema común entre sus discípulos en la escuela iniciática que creó en Crotona, en la isla de Sicilia, confiando a los más adelantados la difusión de la misma, a los que refería en más de una ocasión ciertos pasajes de alguna de sus 4 últimas vidas que recordaba. De las vidas anteriores de Pitágoras nos habla el historiador, astrónomo y filósofo griego Heráclides Póntico, explicando que antes de reencarnar como tal, este fue Etalda, hijo de Hermes, quien le ofreció, menos el ser inmortal, el destino que prefiriera o el que más le gustase, pidiéndole tan solo el de poder mantener viva la memoria de todas las vidas que habría de vivir. De ahí que Pitágoras las recordase. Después de ser Etálida fue Euforbo, herido de muerte durante la guerra de Troya por el rey Menelao, volviendo a la figura de Hermótimo, y más tarde en Pirro, un humilde pescador de la isla de Delos. Aparte de estas 4 vidas por las que pasó Pitágoras, el tratadista Aulogelio añadió 2 más, las de Pirandro y Alco. Esta última fue una conocida prostituta de la época.
Entre sus más reputados discípulos se encuentra el filósofo Empedocles de Agrigento, del que se conocen algunos fragmentos de dos de sus poemas, de la naturaleza y el de las purificaciones. Sobre todo en el primero expresa abiertamente su creencia en la reencarnación, cuando Porfirio le cita y así lo expresa claramente. Le reviste con túnica de carne que le es extraña, cambiando el vestido de las almas. Yo he sido antes un muchacho y una muchacha, un azur, un arbusto, un pájaro y un mudo pez de mar. Si en la primera cita deja claro el tema de la reencarnación, en la segunda expresa, además, el de la transmigración de las almas en cuerpos pertenecientes a reinos inferiores de la naturaleza, hasta poder llegar al humano. Platón enseñaba en su escuela de doctrina de los renacimientos diciendo que para que en esas nuevas vidas las almas de los muertos desgastasen sus malas acciones pasadas, las almas reencarnadas lo hacen en cuerpos que se asemejan a los que tuvieron en vidas anteriores, e igualmente en instinto y tendencias adquiridas por anteriores experiencias. O también esto otro, el conocimiento adquirido sin dificultad es aquel que el ser permanente tuvo en una vida anterior, por eso se recuerda fácilmente. En su libro Fedón se pueden leer frases como: el alma es más vieja que el cuerpo, las almas renacen sin cesar del Hades, más allá, para volver a la vida actual. También en la antigua China se creyó muchísimo tiempo en la reencarnación, sobre todo en la transmigración del alma hacia estados inferiores, ya que el ser condicionado por su trabajo o por su propia actitud se ligaba a dichos reinos, tanto animales como vegetales. Y aunque en el tiempo esta creencia se fue relegando de la doctrina de las grandes corrientes filosóficas y religiosas del milenario país, la huella inequívoca de tal creencia quedó impresa en el taoísmo. Fue Lao Tse, en el siglo VI a.C., considerado como uno de los grandes sabios de la humanidad, el fundador del taoísmo, la religión más antigua de China, y autor del libro Tao Te Ching, o libro de la suprema virtud, donde se recogen todos los conceptos de su filosofía. La gran influencia, que provenía principalmente de la India y sobre todo del Tíbet, fue acoplándose con los preceptos morales de Confucio. Y aunque se cree que éste nunca habló de la reencarnación, sus fieles seguidores creían en ella por las grandes influencias recibidas de las dos mencionadas fuentes. De ahí surgieron varias sectas que interpretaban de forma muy particular cada una de sus filosofías. El taoísmo distingue la existencia de tres fuerzas, las dos primeras que se oponen entre sí y al mismo tiempo se complementan: el yang positivo masculino y el yin negativo femenino. Mediante el enfrentamiento constante de estas dos fuerzas es como son creados todos los seres. Y la tercera y más importante, el Tao, la naturaleza perfecta del proceso de la vida. Esta se expresa por medio de ciclos inexorables de ida y venida. Esta fuerza superior es la que estabiliza y complementa a las otras dos restantes. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 3 de la serie La reencarnación, ley universal. Y pensemos que todos los seres humanos, absolutamente todos, tienen su oportunidad, pues si hay algo que de verdad los iguala, además del nacimiento y la muerte, es el estar regidos por unas leyes extraordinarias,
bajo las cuales Dios dispuso el progreso evolutivo de toda su creación. Por lo tanto, no debe de importar la condición física de cada ser, aunque ésta merme sus facultades para esforzarse al máximo en crecer espiritualmente, ya que hemos de pensar que somos en la actualidad el resultado de lo que fuimos ayer, y mañana seremos lo bueno o lo malo que logremos conseguir en el día a día de esta presente vida. Por eso somos siempre el fruto de nuestras propias siembras, hechas bajo el responsable e intransferible libre albedrío. Sobre esto se hace necesaria una profunda reflexión, sin olvidar que cada momento de esta presente vida puede ser esencial para abrir una nueva puerta en la mente y en el corazón a ese conocimiento espiritual tan necesario para el progreso evolutivo de cada ser humano. Recordemos siempre las palabras de Jesús: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. La frase con la que cerramos el capítulo 3 de la serie La reencarnación, ley universal, es del estadounidense Henry Ford y dice así: el descubrimiento de la reencarnación me trajo la paz. Me gustaría comunicar a los demás la tranquilidad que da el poder ver lo larga que es la vida. Hasta la próxima semana y con sumo amor y cariño os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.